Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Y 12 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Así que precioso tiempo de oración. Precioso tiempo de oración. Seguro que Dios ha obrado ahí, ¿verdad? Vamos a ir con nuestra Biblia. Vamos a Gálatas, a la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Verso 1, ¿verdad? Porque ahí nos quedamos un miércoles antepasado. Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Precioso es el Señor, ¿verdad? Entonces le doy un tiempito para que usted vaya buscando en su Biblia la epístola a los Gálatas antes de la epístola a los Efesios. Así que usted ahí la va a encontrar, el capítulo 3. Y está hablando aquí, el Espíritu se recibe por fe. Y esa parte ya creo que la habíamos leído, pero la vamos a volver a leer. Y nos vamos a concentrar en el versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, esta preciosa palabra, dice: oh Gálatas insensatos. Oiga, que esta frase es dura. O sea, no es una cosa ligera lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que está siendo contundente con su mensaje. Él les dice: oh Gálatas insensatos, es decir, de poca sensatez, con carencia de sensatez. Y usted sabe que sensatez está muy ligada a tener seso, a tener inteligencia, a tener sabiduría. Y aún para las cosas de Dios uno tiene que tener sensatez, capacidad espiritual para entender, sabiduría de Dios para entender, inteligencia espiritual. El apóstol Pablo, y creo yo que es el único de los apóstoles que siempre menciona estos términos: inteligencia espiritual, sensatez, sabiduría que viene de Dios. Y es que requerimos los creyentes tener esas capacidades espirituales, para que no nos engañe cualquier 4 de copas, como dicen los hermanos allá en la Argentina, ¿verdad? Sino para que tengamos entendimiento de lo que la Biblia dice y no venga cualquiera a engañarnos, a traernos un falso evangelio, un evangelio que está plagado de los sentidos, de emociones exacerbadas, de doctrinas que la Biblia no sustenta para nada, o hacen doctrinas a partir de un solo versículo de la Biblia. Entonces, cuando tú sacas un versículo de la Biblia, lo alejas de su contexto, entonces se va a convertir de hecho en un pretexto. Y así es como se forman las sectas religiosas, satánicas, pseudocristianas, y en el mundo del evangelicalismo eso abunda muchísimo, porque ahí aparecen estas sectas religiosas. ¿Por qué? Porque no hay sensatez. Ahí cae a pelo lo que el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿quién os fascinó? Porque no obedecer a la verdad, en realidad, detrás hay todo un accionar espiritual. Es como que alguien te encandila, te hechiza, te engaña. Por eso el apóstol Pablo es contundente, le dice: ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién les mostró algo que le encantó a sus sentidos y los terminó alejando de la verdad? Y es que Satanás, el diablo, sabe muy bien que nosotros somos pues seres triúnicos. Somos seres que tenemos un cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y que como somos descendientes de Adán, tenemos una naturaleza adánica, una naturaleza carnal.
Entonces esta naturaleza nuestra está ávida, deseosa, anhela todo aquello que es contrario a lo que dice la Biblia. Entonces Satanás, que conoce esas cualidades propias de un ser humano, entonces aún siendo creyentes, cuando uno es creyente que no entiende las escrituras porque no las lee, porque le da flojera, porque no quiere estudiar la Biblia, porque dice, no, yo leo la Biblia y me duermo, no quiero mejor leer la Biblia, no quiero orar, prefiero orar 5 minutos, 10 minutos y a lo que venga. Entonces de repente en esa condición aparece algo que nos fascina, porque la naturaleza de hijo de Dios, la semiente de Dios que nos está redarguyendo el Santo Espíritu de Dios, uno sencillamente no quiere escuchar y quiere escuchar más bien a la naturaleza adánica. Entonces todas esas cosas terminan por fascinarnos. ¿Quién os fascinó para desobedecer a la verdad? Aún siendo creyentes podemos tener esa tendencia. Cuando uno no busca a Dios, no se consagra a Dios, entonces la otra naturaleza empieza a emerger, ¿no? Esa es la naturaleza que nos confunde, la que nos dice, mira el problema, ahí está el problema, trata de resolverlo tú, desespérate o tú hazlo a tu manera, ve y pelea, ¿no? Ve y choca, ve y habla cualquier cosa, ve y discute, ve y dile algo, una cosa fuerte a una persona, y esa es la que nos fascina desobedecer a la verdad. Y el apóstol Pablo le dice eso a los Gálatas. ¿Quién os fascinó a desobedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es cierto. Como creyentes tenemos que entender la magnitud de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es un evento que muy pocos creyentes entienden la dimensión, comprenden lo que significó el sacrificio del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Por eso cuando tú no entiendes eso, eres engañado. Eres llevado, eres fascinado para no obedecer a la verdad. Y el hombre natural, pues bueno, es ultra fascinado para no obedecer a la verdad, porque se deja llevar por su naturaleza, por las filosofías del mundo que le impregnan la mente de estructuras de pensamiento, y también por el obrar de las tinieblas, que es como un yugo pesado en su servicio. De manera tal que un no creyente sí está totalmente fascinado para nunca obedecer a Dios, porque no puede obedecer a Dios en ese estado en el que está. Por eso es que usted ve que a pesar de que algunos dicen yo soy creyente y son religiosos, es decir, no han nacido de nuevo, son sencillamente religiosos, esos son los que creen que el Señor Jesucristo cada domingo es sacrificado nuevamente y se convierte, se mete en una galleta y después se comen la galleta. Y ellos creen que ese es Cristo. Y se comen la galleta y se la pasan la galleta y bueno, ya después sigue el curso natural de la digestión. O sea, se da cuenta la barbaridad que significa eso, pero para ellos en su engaño, porque están fascinados por el engaño del diablo y de su carne, ellos creen que eso es parte de lo que la Biblia enseña, pero la Biblia no enseña eso. De manera tal que un religioso, que no es un creyente por supuesto, está ultra fascinado para no obedecer a Dios. Pero regresando al ámbito de los creyentes, hay creyentes que son fascinados para no obedecer a la verdad. Y eso es lo que el apóstol Pablo cuestiona. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es demoledor. Por eso, cuando uno lee esto, uno está, digamos, inmunizado espiritualmente contra las sectas religiosas, contra las sectas que dicen que la salvación es por obras, que yo sostengo mi salvación en base a mis buenas obras. Uno, cuando entiende esta verdad de Dios, como en estos capítulos, en este capítulo y en esta epístola en especial de Gálatas, uno termina inmunizado espiritualmente
contra las sectas religiosas. De manera que cuando alguien viene a decirnos, no, pero tú lo que necesitas es ser así, asá, para recibir algo más de Dios, entonces usted puede decirle abiertamente, no. Vete con tu engaño a otro lado. Yo soy de Cristo. Y la palabra me enseña, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley, por hacer cosas, buenas acciones? ¿O fue porque oíste con fe y vino la transformación en tu vida? Vino la guía del Espíritu Santo en tu vida, de modo que pone el querer como el hacer, según su buena voluntad en tu vida. ¿Fue por mí o fue por Él? Entonces usted aprende a confrontar las tinieblas, las malas enseñanzas, las doctrinas erróneas, equivocadas. Y el apóstol Pablo les está diciendo eso. Y dice, tantas cosas, tan necios sois, necios. La necedad, ¿verdad? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu Santo, porque esa palabra ahí, Espíritu, está con E mayúscula. Ahora vais a acabar por la carne, por vuestra naturaleza humana, que es la que os termina por llevar de las narices hacia la desobediencia. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tremendo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es tremendo. Esta es una inmunización espiritual contra sectas religiosas que te hablan que la salvación es por obras, que tú sostienes la salvación en base a tus buenas obras, de que la salvación se te va y viene cuando a ti se te da la regalada gana, y por tanto, si eso es así, que la salvación se va y viene de ti cuando a tú se te antoja, cuando tú quieres, entonces en vano Cristo murió en la cruz del Calvario, o su obra en la cruz del Calvario es insuficiente entonces. Las sectas religiosas suelen colocar un barniz de santidad a sus enseñanzas torcidas. Pero cuando uno va viendo y uno va adentrándose a lo que ellos creen, a la doctrina que ellos profesan, uno se da cuenta que son carentes de la palabra de Dios. Y por eso en el tiempo uno se da cuenta cómo ellos también actúan, porque pueden tener una rigidez religiosa, una rigidez estructural, jerárquica, pero cuando no hay un nuevo nacimiento, cuando realmente no han nacido de nuevo, entonces se refleja en la vida de las personas. Y sobre todo siempre sale a la luz cuando alguien es de Dios, cuando alguien se apega a las Escrituras y cuando alguien exalta la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando alguien destaca lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, uno realmente se da cuenta que ese es un hijo de Dios. Ese es un salvo. Porque no cualquiera destaca la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que tener el Espíritu Santo dentro. Y por tanto estar sumergido, es decir, bautizado en el Espíritu Santo. Ese es el que destaca como todo suficiente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El por qué Dios mismo tuvo que, la segunda persona de la Trinidad tuvo que humanizarse para poder venir a la tierra y poder cumplir su misma justicia. Porque no había ser humano que la pudiera cumplir, sino tenía que ser uno que no viniera de la simiente de Adán. Por eso el Señor Jesucristo, en su condición de todo hombre, era el segundo Adán. Y por eso él llamaba Padre y llamaba, a veces decía hasta Dios mío al Padre. Dios Todopoderoso era el único que podía hacer esas cosas. Él ser al mismo tiempo Hijo, al mismo tiempo Padre, al mismo tiempo Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad trabajando en conjunto. Cuando uno entiende todo eso, entonces uno es libre de las sectas religiosas, libre de las medias verdades. Eso para muchos es difícil de entender porque utilizan la lógica humana y la mente finita del hombre que es creado, pero Dios no ha sido creado. Dios es y será por siempre. Es por eso que cuando uno intenta humanizar a Dios termina confundido y termina en la insensatez y fascinado para desobedecer a la verdad. Y
Leemos rápidamente. Ya estamos sobre la hora. Y dice el apóstol Pablo, en este capítulo lo vamos leyendo, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Abraham tenía una promesa, ¿verdad? Que en él sería bendita las naciones. Y él, cuando vio la inmensidad de las estrellas, ese cielo estrellado, Dios le prometía a Abraham que él sería padre de naciones. Pues bien, sucede. Porque a través de Cristo Jesús las promesas para Abraham se cumplieron también. Y Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Por eso se dice que él es el padre de la fe. Le creyó. Él estaba como ya de 100 años. Dice, ahí estaba leyendo en la Biblia, estaba escuchando, un audio bíblico. No recuerdo ahorita la cita bíblica, que decía que Abraham ya estaba como viejo, como muerto. Y le creyó a Dios. Mire la fe que tenía este hombre. Y tuvo su hijo en su vejez, Isaac. Y todo fue por fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Sencillamente yo creo. Y la Biblia me enseña que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. Si usted cree que Dios hace un milagro en su vida, Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. En la epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Así actúa Dios. Dios te dice, tienes que hacer esto, y uno tiene que hacerlo. Dios ordena y uno obedece. A veces no hay fuerzas, a veces uno está agotado, a veces uno está cansado, a veces el mismo diablo hace que se levanten un montón de problemas y uno dice, ya, ¿para qué? Ya, no, mejor no. Pero Dios te ordena y uno tiene que obedecer y hacerlo. Si estoy en las manos de Dios, no sé lo que pueda venir mañana, no lo sé. Yo estoy en las manos de mi Dios. Es como Abraham. El Señor le dijo, sal de ahí, sal de Ur de los Caldeos, sal, deja tu parentela, ve con tu mujer, vete de ahí, y con lo tuyo vete. Y él no sabía dónde se iba, sencillamente agarró todas sus cosas, como decimos en el Perú, sus chivas, y se fue. Esa es la fe. Esa es la fe. El día de ayer me enviaba una hermana, nuestra hermana Gloria de Chile, enviaba un video de una de las tantas, centros o lugares, congregaciones, vamos a llamarle así, donde no se exalta a Jesucristo en realidad, sino que lo que se exalta es al hombre, al show, al sonido, a la bulla, al estruendo. Pero no hay palabra de Dios. No hay doctrina bíblica. Y personalmente yo conozco muy bien ese tipo de situaciones. Las conozco bien, las he estudiado bien por años. Y por ahí todavía por Facebook hay muchos de los escritos que yo tengo sobre eso. Muchas publicaciones, hasta ya mi perfil anterior que me lo cerraron en el tiempo de esta cuestión pseudosanitaria, pero ahí tenía más publicaciones, me lo cerraron mi perfil. Y ahí muchas publicaciones quedaron, otros han copiado mis publicaciones, las han pegado en blogs, en internet, algunos han puesto mi nombre, otros no, pero como cuando empiezo a leerlos me doy cuenta que son mis textos. Pero conozco bien de lo que se da en ese tipo de situaciones donde lo que abunda ahí es apostasía. Están fuera de la verdad. No están en la verdad, en la doctrina bíblica.
En ese video que nos enviaba la hermana Gloria, se veía ahí a dos damas, ¿no? Al parecer profetizas, porque empezaban a dar una profecía, una disque profecía, ¿no? Y todo era así, la música, y se tiraban al suelo y ahí daban vueltas, y el pastor venía ahí también, y también le ponía la mano a la profetisa, y la profetisa empezaba a decir que Dios decía que obedezcan, que por qué no oraban, que por qué, hermano, ¿qué creyente no sabe que no orar es una falta, un pecado delante de Dios? ¿Qué verdadero creyente no sabe eso? ¿Qué verdadero creyente no sabe lo que la Biblia dice? Yo no necesito realmente de alguien que me venga a decir algo cuando la Biblia ya me lo indica. La Biblia ya me lo dice. Lo perfecto es la palabra de Dios. La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en poner atención, escuchar, en poner el énfasis, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, porque santos hombres de Dios, no conociéndose entre ellos tal vez, muchos de ellos, la escribieron y tiene una total coherencia de tapa a tapa. Y es palabra de Dios, y Satanás ha tratado a través de sus peones, sus siervos, ha tratado de destruirla, de aniquilarla. Como no ha podido, entonces inventó sus traducciones, sus ediciones. Ahí usted tiene la NBI, que es una completa aberración, pero usted ve a muchos evangélicos andando con la NBI y la ponen como grande, y cuando uno les cuestiona, se ponen, ellos son los afectados. Pero en este tipo de congregaciones no se hacen las cosas por fe, como dice el apóstol Pablo aquí en esta epístola a los Gálatas. No lo hacen por fe. Lo que quieren es sensaciones. Lo que quieren es el show. Lo que quieren es demostrar poder, demostrar que yo soy el profetizo y por lo tanto tengo una unción mayor que el resto, y por lo tanto yo ya me convierto en un mediador entre Dios y los creyentes que están ahí. Eso es lo que necesitan esas congregaciones. Necesitan ver para creer. Son peores que Jonás, porque ahí no hay ni doctrina bíblica. Jonás era creyente. Perdón, me equivoco, no es Jonás. Se me fue el nombre ahorita. Entonces, eso es lo que necesitan esas iglesias. Necesitan que entre por los ojos, por los sentidos, la tembladera, y el ayayay, y el mayayay, y el paracay, y el parapampancay, y el rampampampancoy, y el porompompombó, y el rambo saca la bazuca, y zarabacaya, parantacaya, talantacaya, torocaya, maracaya, paracaya, poracaya, por allá y por acá. Eso es lo que les encanta. ¿Por qué? Porque eso es exterior y eso se ve. Pero ¿por qué no dicen vamos leyendo la escritura y nos humillamos y le pedimos perdón al Señor porque somos chismosos, somos desobedientes, no queremos estudiar la Biblia? ¿Por qué no le piden eso al Señor? ¿Por qué no todos se hincan de rodillas y empiezan a clamar: Señor, perdona mis pecados, la maldad, la rapiña de mis manos, me humillo delante de ti, te adoro en esta hora, perdóname, Señor? No, prefieren el sentido, ¿no? Los ritmos, ¿no? El moverse. Ya no quieren himnos, quieren movimiento, ¿no? El gozo del Señor, dicen, pero eso es alma, eso es carne, porque el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, viene desde el Espíritu. No viene del alma. Ellos son peores que Tomás, ya me acordé. Peores que Tomás, me ando olvidando últimamente. Ore por mí. Peores que Tomás. Ellos quieren tocar, sentir. Ahora, pero no se equivoque, yo no soy cesacionista en cuanto a los dones, no. Yo creo firmemente que los dones están activos y que Dios los usará de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al Espíritu Santo. Pero lo que hoy veo y se pasa por dones, eso yo no creo que sea el don del Espíritu Santo. Eso es cualquier otra cosa menos el accionar de los dones.
No creo que alguien que tenga... Me preguntaba la hermana Gloria sobre el don de lenguas. Mire, hay el don de los idiomas. Si usted lee cuando se manifiesta el don de lenguas en la Biblia, siempre se manifestaba cuando había alguien que no era propio del lugar. Estaban los de Ponto, los de Capadocia, los griegos, etc. Entonces necesitaban entender el mensaje del Evangelio. Entonces el hombre de Dios que predicaba tenía el don de lenguas y él hablaba y le entendían al resto en su idioma de su nación, de su país. Pero el apóstol Pablo también habla de lenguas angelicales. Entonces, hay diferentes corrientes sobre esto. Algunos dicen, pero mira, si él está hablando de lenguas angelicales es porque realmente es un tipo de idioma angelical, espiritual, que se habla en el cielo tal vez. A lo mejor Dios concede a los creyentes tener esa capacidad, pero eso es una cuestión de adoración íntima, personal, muy propia del creyente. Pero no es esto que se ve por ahí, Rambo, Sacalabacaya y Rabacatacaya y Urrabalantacaya, y todos terminan en Caya, ¿verdad? Intarabacaya, y algunos lo mezclan, Intarabacaya, Romtarapacaya, Intalapantacaracatacaya, todos terminan así. Y si escuchan a su predicador favorito, ya le toman ahí, ¿no? Había uno que decía, ay, Samaya Saja, vaya también todos, ay, Samaya Saja. ¿Por qué? Porque son cosas que se pegan y son propias de la carne. Rambo saca la bazooka y la talancaya y se pega, pues hermano. De repente uno también, Rambo saca la bazooka. Eso no es don de lengua. Eso es cualquier otra cosa. Eso es querer que los demás me vengan. El apóstol Pablo decía ahí, a los corintios les decía, ¿qué loquerío es eso cuando todos empiezan a utilizar el don de lengua? Viene uno que no es de ahí y dice, todos están locos, pues porque todos hablan en diferentes cosas que yo ni los entiendo. Uno habla en macedonio, otro habla en griego y uno que no entiende, una locura, dice, ¿no? Por eso él decía, prefiero que más bien profeticen, es decir, edifiquen. No como estos profetistas de ahora, sino que hablen palabra de Dios, porque en ese tiempo no tenían la Biblia completa. Ahora lo perfecto ya está en la Biblia. Por eso es que el creyente ahora puede hablar, profetizar, es decir, hablar en el nombre de Dios, porque profetizar es hablar en el nombre de Dios. Eso es lo que significa profetizar. Los profetas hablaban en el nombre de Dios. Vino palabra a Elías, Dios le hablaba a Elías a su espíritu y Elías hablaba. Hoy tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Entonces cuando usted va a predicarle a alguien, está profetizando. Cuando usted le habla a un creyente, ya sea una palabra de edificación, usted lo edifica. Está profetizando. Yo ahorita estoy profetizando porque les estoy hablando a la luz de las escrituras y les estoy trayendo una palabra de edificación. O si no, tendré una palabra de ¿qué? Una palabra de llamar la atención, ¿verdad? Una palabra fuerte, una palabra que se conoce como de exhortación. Estoy exhortando, hermano, ya deje de ser así, pues hermano, ya compóngase, lea su Biblia, ore, deje de andar temblando, deje de andar alocándose, confundido, busque a Dios. Es una palabra de exhortación, de llamado de atención. Hay otra, es una palabra de consuelo, hermano querido, estamos contigo. Eres parte del pueblo de Dios en medio de esta lucha que tú estás. Levántate en el nombre del Señor. Mira que la palabra dice, Jehová no dejará por siempre caído al justo. Echa tu carga sobre Jehová, que Él te sustentará. Usted está consolando, está ayudando. Está profetizando, está hablando en el nombre de Dios. Pero eso no quita que haya el don de profecía, que realmente yo no lo he visto, pero de seguro debe existir, porque la Biblia no dice así a rajatabla que cesaron de sus dones. Pero debe existir, seguramente será en un ámbito
santo, sacro, de acuerdo a lo que la Biblia dice, sin cosas, no como esos profetas falsarios que aparecen y dicen, Dios me dice de que tú veo un manto de gloria sobre tu cabeza y viene un estallido sobrenatural y Dios me dice que si tú dejas $100 en esta hora empiezas a recibir bendición, ceros aumentan en tu cuenta. Eso no es profecía, esa es vanidad, esa es la rapiña que sale del corazón de estos pícaros sinvergüenzas, alias profetas, alias apóstoles, que lo que quieren es la plata de la persona, lo que quieren es el dinero de la persona. Por eso es que le engañan, le dan un cuento, una historia, y el que no es creyente, el que no es de Cristo, cae, redondito cae en la mentira. Nos hemos pasado 12 minutos. Pero dones hay, no en este accionar, sino seguramente en la adoración íntima, personal, en la cuestión sacra, santa, fina del Espíritu Santo, donde no se derrama la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios, donde no es donde el hombre que se tira al suelo, el hombre que sale por ahí, él es el beneficiado, él es el centro de todo, no. El centro de todo es Dios, es Cristo. Los hombres que somos nada, somos pecadores. Él es todo. Nosotros nos equivocamos, fallamos. Nuestra tendencia natural es de ser rebeldes contra Dios. Pero Él nunca falla. Él nunca te deja, Él nunca te abandona. Tú eres el que falla, yo soy el que fallo, pero Él nunca falla. Él nunca falla. El apóstol Pablo decía que las profecías cesarán y las lenguas cesarán y el conocimiento, ese don de conocimiento cesará, dice, ¿no? Cuando lo perfecto esté establecido. Yo creo que Dios en este tiempo usa mucho su palabra. Y en su palabra tenemos todo completo. Y con esto termino. He escuchado muchas veces a hermanos contar testimonios de pastores que han ido a predicar y empezaban a predicar y la prédica, por decir, estaban en Rusia y los rusos entendían perfectamente y el traductor se sorprendía porque decía, pero el hermano habla en ruso, ¿para qué ella quiere traductor? Y el hermano no hablaba, y él pensaba que estaba hablando en su idioma, pero todos le entendían. El don del idioma, de la lengua, del idioma de ese lugar, del idioma de ese lugar. Por supuesto que ahora hay traductores, ¿no? Y ahora tenemos hasta la inteligencia artificial que traduce todo. Yo creo que Dios es sabio, hermano. Pero el Espíritu Santo, que es Dios mismo, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y a Dios nadie le puede limitar nada. A Dios nadie le puede decir, ya hasta aquí nomás, Señor, porque soy bautista, aquí nomás quedó. No. Yo soy de orígenes bautistas, por eso me encantan los signos, por eso todo me gusta la doctrina bíblica, pero también tengo algunas cosas que no me gustan de mis hermanos bautistas. Y muchos de ellos es porque temen algunas cosas en su afán de no ir a un extremo, se van a otro extremo. Y lo que hay que tener es un equilibrio en la palabra de Dios. Eso es lo que hay que tener. Eso es lo que hay que tener. Si Dios a usted le ha manifestado un don en su vida, pues úselo para la obra de Dios. Úselo. Úselo. Lo que sí le dejo con esto y termino. La Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificio. Ese es el mayor don que uno puede tener. Tener misericordia por los perdidos, por el extraviado. Misericordia por el hermano que no alcanza a ver. De vivir la vida cristiana en plenitud, en libertad, porque a libertad hemos sido llamados. Ese es el mejor. El amor. Todo va a pasar, pero el amor nunca deja de ser, dice el apóstol Pablo. El amor siempre persiste porque Dios es amor.
Dios es amor, ¿no? Como dice ese viejo corito, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, primera de Juan, ¿sí? ¿Verdad? Pues sí, algo me acuerdo. El versículo, no recuerdo esa partecita, versículo 3, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor. Y si Dios nos ama, ¿ya qué amor necesitamos, verdad? ¿Ya qué amor? Usted a veces dice, ay, nadie me ama, nadie me quiere, nadie ya quiere saber nada de mí. Pero si Dios le ama a usted, ¿ya para qué quiere otro amor más? Ya, ¿no? Quédese con el Señor. Y nada más que con el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos bendiga grandemente y en esta semana que resta tú nos defiendas de nosotros mismos, del mundo, del pecado y de Satanás, Señor. Guárdanos, llévanos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para que seamos grandes en ti, Señor. Que siempre veamos tu palabra como el único referente, la Biblia, la palabra de Dios. Y que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu para tener inteligencia espiritual, sabiduría de Dios y no ser engañado por ninguna secta religiosa ni por una estratagema de hombres que pervierten la verdad, Señor, y que quieren fascinarnos para desobedecer a la verdad. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en el precioso nombre de Jesús, el Señor. Oramos así. Amén y amén. Amén, que el Señor les bendiga. El tiempo se nos pasó, ya no vamos a poder estar en Zoom, ya son 8:48, pero usted puede dejar sus comentarios ahí en Zoom, en WhatsApp, puede dejar su audio por ahí que comentamos, su comentario por ahí que mencionamos algo. Siempre es bueno saber de usted. Y también ahí en YouTube, nuestro canal es chiquito, está pequeñito todavía. Pero bueno, que Dios haga su voluntad. Que el Señor le bendiga grandemente. Hasta la próxima, hasta el próximo domingo, si Dios quiere, si estamos por ahí todavía, estaremos nuevamente con vosotros. Dios le bendiga. Ánimo y victoria en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones, bendiciones en Cristo. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.